Buenas tardes, mi nombre es Michelle Ángeles Vilches y yo le voy a hablar un poco sobre los laboratorios realizados en la materia química general y la experiencia y lo que me quedó de dicha materia y dichos laboratorios. Como introducción les voy a hablar un poco sobre los TIC de la educación, que son un factor de gran importancia para la educación y para la transformación de la nueva economía global en los rápidos cambios que está teniendo la sociedad. Los TIC de la educación son todas aquellas que giran en torno a las tecnologías de comunicación, pensamiento, recuperación y comunicación de información a través de diferentes dispositivos electrónicos e informativos. Estas tecnologías abren las puertas hacia un nuevo universo digital, en el cual se pueden realizar a través a distancia o a través de un computador o virtualmente, cosas que requerían de la presencia de Para el laboratorio número 1 se aprendió las medidas que se debe de tomar en los laboratorios y experimentos, y que es muy importante seguir el que está al mando, que es el que tiene todo el conocimiento. Aprendimos que si se han cortado hay que lavar bien la herida durante 10 minutos y luego desinfectarla. Si tienen contactos con productos químicos, lavar bien la herida durante menos de 15 minutos, al menos 15 minutos. Si se han quemado, lavar bien la herida con abundante agua fría y luego aplicar una pomada. Si se ha inhalado un producto químico, ir al aire fresco. Si se ha tenido contacto con un producto químico, se debe acudir al médico si es muy grave. Esas son una de las cosas que se aprende durante los laboratorios y experimentos realizados. Para el laboratorio número 2 se realizó una mamba negra o serpiente de faraón, que su procedimiento fue colocar un poco de arena en un envase de aluminio, de preferencia, que luego se le añadió bicarbonato, azúcar y alcohol y se encendió. De allí va a salir una mamba negra. Lo que sucedió allí fue que mientras el azúcar se infla y la reacción continúa, esta termina por quemarse en una reacción que combina la combustión y deshidratación. Acá tenemos la reacción que se obtuvo. Este es carbono, hidrógeno y oxígeno, con 12 átomos de carbono en su molécula, con 22 en el hidrógeno, 11 en el oxígeno, 12 de peso molecular, oxígeno, 2 átomos en su molécula, 12 de dióxido de carbono y 11 de agua, que luego pasó a esta, que sería lo mismo con un cociente de reacción 12 de carbono y 11 de agua. Al calentarse dicha mezcla, el nitrato de amonio se descompone en una reacción que luego va a dar lugar al vapor de agua, que este sería el amonio, el nitrato, el óxido de oxígeno, y esto simbolizaría el agua pesada. Para el laboratorio número 2 se realizó dichas celdas electroquímicas, electrolíticas y galvánicas. Para la celda electroquímica se van a utilizar dos metales distintos, un clavo que sería el ánodo y unas monedas que serían el cátodo. Monedas tienen que ser de cobre. Se colocó limones y se introdujo por una parte los clavos y por el otro las monedas de cobre, que luego se unieron con cables de circuitos. Luego se conectó un LED y encendió la luz. Como ya dije, los clavos y las monedas se unen mediante un cable conductor, donde se crea el circuito y fluyen los electrones.
el ánodo, que sería el clavo, tiene esta reacción, que sería el zinc. Y el cobre, que serían las monedas, tiene para la celda galvánica se realizó un experimento con monedas de cobre, que se colocó una cinta adhesiva o tape, también llamado, se colocó una moneda, seguidamente se colocó papel de aluminio, seguidamente se colocó cartón mojado con vinagre y así sucesivamente. Mientras más incrementen monedas, cartón y papel aluminio, más tendrán voltios, tendrán más voltios. Seguidamente se cerró y por un lado se colocó un cable conductor de cobre y por el otro se colocó otro cable conductor, que esos cables van a ser colocados en el bombillo LED o un bombillo simple de 110 voltios, que el de 110 voltios no va a encender completamente, pero ahí van a ver que sí tiene voltios, o lo pueden verificar por un medidor de voltios. Ok, como ya sabemos, el zinc se oxida y se convierte en una reacción en un estado de oxidación, mientras que los iones de cobre y el óxido de cobre se reducen en cobre. Tenemos un estado de oxidación que combina a la reacción zinc, que esto sería un estado de oxidación o una reacción de oxidación. Y como ya dije, mientras que los iones se reducen en cobre, tenemos esta reacción, que también es una reacción o un estado de oxidación. Y la reacción continúa con la reducción de iones de hidrógeno, generando más hidrógeno. Y obtendríamos esta reacción. Esto que está aquí sería el hidrón. Ok, para la celda electrolítica, al combinar agua y sal, se produce una reacción donde los cristales de sal se rompen para formar iones de sodio, que sería este, y esto sería el sodio y cloro, y este sería el cloro. Ya dije, se forman estos cristales de sodio y cloro, que son acuosos por separado, no son juntos, que luego se transforma en esta reacción. Este sería la sal, este sería el sodio y este sería el cloro. Cuando entra en contacto con el potencial eléctrico de los electrodos, el ánodo y el cátodo reaccionarían de la siguiente forma. Esta sería la reacción del cátodo, que sería 2 de peso molecular, cloro, y este sería el cátodo, que sería sodio, agua, hidrógeno, sodio, óxido de hidrógeno. Y este sería la reacción resultante de dichas reacciones. Sería sodio, cloro, agua, sodio, óxido de hidrógeno, cloro y hidrógeno. Para el laboratorio número 3 se realizó un contenido llamado leyes de los gases. La ley general de los gases combina las tres leyes, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Baylusa, las cuales afirman que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Para explicarlas un poco mejor, realizaremos ejercicios de dichas leyes. Para la ley de Boyle, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0,986 de atmósfera. La pregunta es, o la incógnita,
qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia. En los datos tenemos el volumen 1, que sería 80 mililitros. Tenemos la presión 1, que sería 0,986 atmósferas. Lo que nos pregunta es qué volumen, ese es el volumen 2, no lo tenemos, es el que tenemos que encontrar, y nos da también la presión 2, que es 1,2 atmósferas. Este sería su fórmula normal, que sería P1 por B1 es igual a P2 por B2. Pero nosotros vamos a buscar el volumen número 2. Entonces tenemos que despejarla para luego aplicar la fórmula. Entonces sería P2 es igual a P1 por B1 entre P2. Ya que nosotros tenemos P1, tenemos B1, tenemos P2 y vamos a encontrar B2. Volumen y presión. Ok. Vamos a proceder a aplicar la fórmula. B2 es igual a P1, que es 0,986 atmósferas, por B1, que es 80 mililitros, entre P2, que es 1,2 de atmósfera. Acá se van a cancelar las atmósferas y nos va a quedar mililitros. Eso nos da 65,73 mililitros. Y allí ya tenemos el volumen 2 y la respuesta a nuestra incógnita. Para este ejercicio de Boyle se pudo realizar porque como la temperatura y la cantidad de sustancias permanecían constantes en el proceso, se pudo aplicar la ley de Boyle. La ley de Charles se realizó un experimento con la parte de arriba de una botella de plástico, un globo y un poco de agua. Se procedió a colocar el globo en la boquilla de la botella y luego se sumergió en el agua. Y pudimos descubrir que sí funciona la ley de Boyle, ya que el globo se infló. Ahora realizaremos un ejercicio de la ley de Charles. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 20 mililitros a la temperatura de 293,15 Kelvin. Calcule el volumen del gas si la temperatura asciende a 365,15 Kelvin y la presión se mantiene constante. Ok, en los datos tenemos el volumen 1, que es 20 mililitros. Tenemos la temperatura 1, que es 293,15 Kelvin. El volumen 2 no lo tenemos. Y la temperatura 2 sí la tenemos, que nos dice que asciende a 363,15 Kelvin. Su fórmula original sería esta: B1 entre T1
y B2 entre T2. Pero como nos piden que calculemos el volumen nos piden que calculemos el volumen 2, tenemos que despejar. Entonces sería B2 es igual a B1 por T2 entre T1. Ahora sí podemos proceder a aplicar la fórmula. Entonces, volumen 2 es igual a volumen 1, que es 20 mililitros, por temperatura 2, que es 363,15 Kelvin, entre temperatura 1, que es 293,15 Kelvin. Aquí se cancelan los Kelvin y nos va a quedar en mililitros. Entonces serían 247,8 mililitros. Para descubrir la ley de Charles, se realizó un experimento utilizando una botella de plástico o vidrio, un globo, un encendedor y un trozo de papel, por prevención. Se procedió a colocar el globo en la boquilla de la botella, se encendió el trocito de papel y se colocó debajo de la botella de plástico y el globo se encendió. Entonces allí se pudo descubrir que sí funciona la ley de Charles. Entonces, como la temperatura y la cantidad de sustancias se mantienen constantes en el proceso, sí se pudo aplicar dicha ley. Ahora vamos a proceder a demostrar la ley de Gay y Lussac. Para ello desarrollaremos un ejercicio, el cual dice, y tiene la siguiente incógnita. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 290 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 298,15 Kelvin. Determine la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 473,15 Kelvin, si el volumen se mantiene constante. En los datos tenemos la presión 1, que es 790 milímetros de mercurio. Tenemos la temperatura 1, que es 298,15 Kelvin. Determine la presión, esta sería la presión 2, no la tenemos que buscar. Y la temperatura 2, que si no las dan, que son 473,15 Kelvin. Ok. Esta sería su fórmula original, pero hay que despejarla para poder aplicar o resolver dicho ejercicio o dicha incógnita. Sería igual a P1 por T2 entre T1. Allí ya podemos aplicar el ejercicio. Ok, P2 es igual a P1,
que es 790 milímetros de mercurio, por T2, que es 473,15 Kelvin, entre T1, que sería 298,15 Kelvin. Ok, como el volumen y la cantidad de materia se mantienen constantes en el proceso, sí se pudo aplicar o sí se puede aplicar la ley de Guy-Lussac. Acá se cancelarían los Kelvin y nos quedaría milímetros de mercurio. El resultado sería 1253,7 milímetros de mercurio. Y acá ya queda respondida la incógnita de para demostrar la ley de Guy-Lussac un poco mejor, se realizó un experimento en el cual se utilizó un plato, un vaso de vidrio, un encendedor, una vela y colorante, que es opcional. En un vaso aparte se mezcló el agua con el colorante, en el plato se colocó la vela, luego se le añadió el agua con el colorante, se encendió la vela y se le colocó el vaso arriba. Lo que se observó fue cómo el agua subía a medida de que la vela se iba apagando. Allí podemos ver cómo sí funciona la ley de Guy-Lussac. Para el laboratorio número 4 se realizaron diversas soluciones en diferentes concentraciones. A través de este último experimento se pudo comprender y a cómo determinar la concentración de sustancias y se logró crear una mezcla o solución homogénea en diferentes concentraciones, solo con agua y sal. Se ha realizado un matriz FODA, que no es más que las análisis de las características positivas y negativas de los laboratorios y la materia química general. Ok. En las fortalezas podemos encontrar que tenemos un buen profesor, que eso es lo que nos impulsa a seguir adelante y a tener más conocimiento. Tenemos enseñanza práctica a través de los laboratorios y experimentos, que también se imparte de las clases utilizando textos avanzados y actualizados. Tenemos buena comunicación con el profesor, existe una planificación para cada trabajo siempre. Se realizan prácticas de laboratorio como técnica de evaluación, que como ya dije, eso nos da más conocimiento. En las oportunidades tenemos adquisición de conocimientos, desarrollo del interés por la clase a través de ejemplos prácticos, como ya comenté, y que son también ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo las soluciones. Las soluciones las vemos siempre en nuestro hogar. ¿Cómo? Bueno, con solo hacer una limonada ya tenemos una solución. Mejora continua del trabajo de investigación. Siempre nos mandan a investigar muchas cosas más de los experimentos realizados. En las debilidades, que sería ya algo negativo, tenemos que el ambiente no es adecuado, ya que lo estamos haciendo desde el hogar. Tenemos pocos enseres de laboratorio, en realidad no tenemos enseres de laboratorio no debido a la situación. Se cuenta con poco material también debido a la situación que está teniendo el país ahorita. En las amenazas tenemos la disminución de clases. No vemos clases sino desde el hogar. Tenemos un recorte del presupuesto. La situación país afecta a los sistemas de internet. A veces no tenemos internet y se nos hace difícil enviar dichos trabajos. Que los alumnos abandonen la carrera por miedo a estas asignaturas.
Eso es debido a que contienen matemática y tienen miedo a no ser capaces de poder pasarlas o poder aplicarlas. Bueno, este fue mi matriz FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que yo le veo a dichos laboratorios y a dicha materia. En cuanto a la experiencia y lo aprendido, que en los laboratorios en cuanto a la experiencia y lo aprendido de los laboratorios, se estudió compuestos, mezclas de sustancias o elementos utilizando materiales domésticos, como ya comenté. Nos ayudó a analizar las teorías que se han postulado a lo largo del desarrollo de esta ciencia, que es química general, y a realizar nuevos descubrimientos y conocer cosas nuevas, y nos impulsó a tener más conocimiento. Esto fue todo, espero les haya gustado. Gracias.